el lector esquivo. El libro de Ezequiel se convierte en un confuso laberinto de visiones incoherentes que, agrego, no va a entender nunca. Sacarán conclusiones como esta: ese libro es como un drama de ruedas que giran alrededor de huesos secos, seres vivientes, querubines y visiones cuya interpretación es imposible. De hecho, para esos lectores comunes, con frecuencia es esa impresión la que les lleva a la determinación de no leer más ese libro, perdiéndose así no solo una de las cumbres literarias del Antiguo Testamento, sino una cantidad de tesoros espirituales que se privan de leer. Nuestra intención, digo nuestra, este servidor como un facilitador y usted como un estudiante, nuestra intención debe ser salir de ese estatus de lector común o lector esquivo. Y yo le llamo esquivo porque el lector común es el que en realidad no quiere dar un paso más. Y por eso digo que nuestro propósito debe ser dar un paso más, subir otro escalón y convertirnos en estudiantes de la Biblia. Me gustaría decir en estudiantes serios de la Biblia, pero eso suena como un poco suntuoso o un poco de jactancia. No más digo que estuviera en nosotros el deseo sincero de estudiar la Biblia. Y si ese es su caso, que estoy seguro que no es el de todos, con frustración lo digo y quizás sirva para que quieran salir de esa comodidad. Hay una cantidad de ustedes que no tiene sed por dar ese paso extra y estudiar la palabra con seriedad. No estoy diciendo que no aman al Señor, no estoy insinuando que no lo conocen, pero sí estoy diciendo que ustedes son fácilmente manipulables, porque en su pereza académica se conforman con escuchar lo que ustedes creen es un sermón al cual pueden sacarle ventaja, porque interpretan la Biblia como un libro del cual sacar privilegios. No se dan cuenta que esa negligencia les priva de encontrar grandes tesoros que también redundarán en beneficio espiritual suyo. Pero insisto, para los que quieren dar ese paso extra, este libro es más que emocionante. Digo más que emocionante porque requiere un doble esfuerzo. ¿O qué? Mejor digo un triple. Creo que es más atinado. Cuando estudiamos el libro de Cantares, les expliqué, es poesía. Nuestra jerga nos priva de entender con facilidad esa prosa. Hay que entender, hay que leer 3 veces el mismo párrafo para entenderlo. Bueno, les animé a que hiciéramos un doble esfuerzo. Ahora les quiero animar desde los comienzos de este estudio. Necesitamos un triple esfuerzo. Quienes de ustedes se animen, den el esfuerzo y quieran subir un escalón más, lo van a disfrutar sobremanera. Los que de ustedes toman la iglesia, no sé de qué forma, les va a costar mucho trabajo disfrutar este libro. Creo que es sabio la advertencia para que de esa forma todos pongamos de nuestra parte, porque esto es como navegar en aguas turbias. Perdone la ilustración, la idea es esta.
cuando usted está navegando por aguas muy pacíficas, probablemente esa travesía sea cómoda, entendible y fácilmente disfrutable. Usted no necesita más que sentarse y disfrutar del paraíso. Pero si usted está navegando en aguas turbulentas, usted necesita en primer lugar colocarse un chaleco salvavidas. Luego necesita, si es un inexperto, tomar una pastilla contra las náuseas. La mayor parte de veces hacen eso. Además de ello, usted necesita escuchar las indicaciones de los marineros con experiencia que le advertirán dónde debe sentarse, dónde debe inclinar su cuerpo y que cuando el agua empiece a golpear la barcaza, cómo usted debe reaccionar. En otras palabras, ellos le preparan y si usted sigue las indicaciones lo va a disfrutar. Bueno, estoy intentando que usted se prepare, preste 3 veces atención. De hecho, me preocupa un poco con aquellos de ustedes chicos que vienen a chatear a la iglesia. Creo que no van a entender nada. Me preocupa un poco también con los adultos que no están interesados en crecer en la palabra, sino que a lo mejor el fútbol, a lo mejor su familia, qué sé yo, les trae. Me preocupa ustedes de edad ni adultos ni jóvenes, sino en edad madura, que sus mentes productivas están pensando en todo lo que hicieron en el día, en todo lo que quieren hacer mañana, que no tienen una mente para el Señor. No sé cómo podrán enfrentarse a esto. Mi sugerencia es, colóquese el chaleco, esfuércese, súbase en este barco, empiece a navegar pidiendo la dirección al Señor. Hoy vamos a estudiar algunos detalles introductorios más. Mi meta era ir a la primera de las visiones, pero la verdad es que anoche no pude llegar hasta la primera visión. Así es que nuestro sermón de hoy, igual, la gloria de Dios. Vayan en sus Biblias hasta el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 1. Por favor, cuando la cita encuentren, se ponen de pie. Capítulo 1, libro de Ezequiel. Antes de decirles qué versículos vamos a leer, explicarles la visión o el título de la visión, aunque no lo vamos a estudiar esta noche por cuestión de tiempo. Cuando hablamos de visiones, es una especie de éxtasis, una especie de ver más allá de lo que otros pueden ver, a través de un sueño, a través de un sentimiento o cualesquiera otros motivos o sentidos. En este caso, lo que Dios puso en Ezequiel es el privilegio de que Ezequiel viera la gloria de Dios, que viera a Dios sentado sobre su trono. Ezequiel escribió en este primer capítulo dicha gloria. Es nuestro trabajo estudiarlo, descubrirlo e intentar interpretarlo. Por eso, nuestro sermón de hoy, la gloria de Dios. Ahora verán, y a propósito, aunque no vamos a llegar hasta ahí, voy a leer algunos versos, digo a propósito, para crear en ustedes la expectativa, de modo que durante lo que falta de la semana lean el capítulo entero y esto les prepare para el estudio del día domingo. Vamos al versículo 4. ¿Listos? Y miré y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, con fuego envolvente, alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Les animo, mientras estamos leyendo, traten de imaginar la figura que se está describiendo. En medio de la figura que vi de 4 seres vivientes, esta era su apariencia. Ezequiel empieza a describir lo que está viendo. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas.
Los pies eran derechos y la planta de sus pies, como planta de pie de becerro, centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Pregunto, ¿están entendiendo la lectura? ¿Amén o no amén? Los que no la están entendiendo, levanten la mano, por favor. Wow, les felicito por su honestidad, porque no es entendible. De hecho, los que no han levantado su mano diciendo que sí la entienden, imagino que tiempo atrás algún otro facilitador o este mismo les ayudó a entenderlo. O simple y sencillamente son un poco vanagloriosos o discretos, que no levantan la mano, pero en realidad no están entendiendo nada. Ahora, los que no están entendiendo nada, no se sientan incómodos. Sin un facilitador, nadie puede entender esto. Y cuando digo sin un facilitador, no me estoy poniendo ninguna credencial. Alguien me enseñó esto a mí antes para yo ahora intentar facilitarle a usted el entendimiento. Bueno, voy a leer un verso más de la complejidad de la visión. En el verso 9, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando caminaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era cara de hombre, de león al lado derecho de los cuatro, de buey a la izquierda en los cuatro, asimismo de águila. Así eran sus caras. Y leemos hasta ahí. Señor, te rogamos tu gracia mientras estudiamos tu palabra, y especialmente te ruego yo tu ayuda, Señor. Y yo disfruto leyendo esta parte de la Escritura y no creo tener la habilidad para proyectar a ellos el sentimiento de lo que disfruto. Por eso es que especialmente te ruego obres un milagro en este inútil predicador, para que ellos puedan apreciar y entender tu palabra, de modo que ésta produzca vida en nosotros, y que al dar ese paso extra que requiere triple esfuerzo, crezcamos en conocerte mejor. Gracias, en Cristo Jesús pedimos tu ayuda. Amén. Pueden tomar su asiento. ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Les he sugerido que cuando vamos a estudiar un libro de forma sistemática y seria, debemos tomar fechas referentes que nos den un contexto histórico, geográfico, y este a su vez nos dé un contexto teológico. Voy a sugerirles un ejemplo puntual de lo importante que es tener puntos referentes, y verán cómo todo cambia de acuerdo a esa fecha. Voy a citar 1986. Esa es una fecha referente para mí y para los de mi generación, se los puedo asegurar. Y no dice absolutamente nada para la generación de mis hijos. De hecho, para los de mi generación, más o menos, ¿qué grita 1986? Vean con la facilidad que podemos recordarlo. Y atentos, para nosotros no es simple y sencillamente un terremoto. Creo que es, si no el peor, uno de los peores que hemos vivenciado. Entonces, 1986 es un punto referente para un montón de cosas en nuestras vidas. Cosas que ustedes, los que pertenecen a una generación distinta a la nuestra, ni la entienden y hasta les parece patética. Les voy a contar cosas que vienen a nuestra mente en los años 80. Por ejemplo, para yo hablar por teléfono, tenía que ir 5 o 4 cuadras distante de la casa de mis papás para poder hablar por un teléfono público. Y a veces, bajo la lluvia o cuando llegábamos
al dichoso teléfono público, ya ni auricular tenía. Y yo sé que ustedes, los más jóvenes, deben estarse riendo y deben estar pensando, wow, el pastor vivió en la época de los indios. Porque hoy ustedes tienen para comunicarse WhatsApp, tienen Twitter, tienen Facebook, tienen celular, tienen, qué sé yo, todo lo que ustedes tienen para poderse comunicar. Entonces, si yo les hablo que en 1986 la comunicación no era algo sencillo, los de mi generación lo entienden perfectamente bien. Pero si yo les digo a ustedes, los de esta nueva generación, que la comunicación es algo difícil, ustedes van a sonreír. Entonces, esa fecha es referente y me crea un marco absolutamente distinto. Y ese marco teórico me empuja a otro montón de eventos. Hablé de comunicación por citar algo, pero de inmediato también me hace recordar, y recalco, los de mi generación piensan como yo. 3 años después fue la ofensiva final, el año 89, época de bombas, época de una guerra cruenta. Esto también nos recuerda los cortes de energía eléctrica durante 10, 12 o 20 horas al día, y todo eso nos lleva a un marco conceptual absolutamente distinto al que ustedes están viviendo. ¿Por qué es eso importante al estudiar un libro? Porque cuando yo leo un libro y entiendo las fechas referentes, entonces puedo entender su contexto cultural, su contexto histórico, su contexto social, ya dije eso, y su contexto geográfico. Les voy a mostrar cuán importante es el año 86 para San Salvador. Ustedes no me van a creer, pero para el año 86, Ciudad Merliot y todo lo que significa esa área de nuestro país eran puras fincas, ni siquiera un pueblo. Yo recuerdo, tenía entre mis apuntes el artículo de uno de los periódicos en donde uno de los diputados de ese entonces sugirió, después del terremoto en la Asamblea Legislativa, de que se decretara la capital hacia Ciudad Merliot, porque el centro de gobierno había sufrido terribles grietas y la falla pasaba precisamente por debajo del centro de gobierno. En esa plenaria, los del partido mayoritario en turno ridiculizaron a este diputado y decía la nota en el periódico: cualquier diputadito quiere que su pueblo se convierta en la capital. Yo conozco a ese diputado. No sé por qué él no ha sacado ese artículo y lo ha sacado de los diarios y lo ha vuelto a publicar y ridiculiza a los que dijeron eso. Porque aunque Ciudad Merliot no es hoy por hoy la capital, es de mayor plusvalía. Ahí están los centros comerciales más caros de nuestro país. Y por cierto, algunas oficinas de gobierno las están llevando para ahí. Entonces, eso es un punto referente en la historia. ¿Me he dado a entender? ¿Amén o no amén? Esto es una ilustración para llevarles a las fechas importantes de este libro, que ustedes deberían recordar. Bueno, no las memoricen, pero al menos entiéndanlas. Ustedes, entiendo, están viendo en esa pantalla. No estorba esto, ¿verdad? Bueno, algunos de los acontecimientos relacionados a nuestro libro de estudio es el año 598. En este año, el rey Joaquín llega como rey de Judá. Ténganme paciencia. Sé que ahora están pensando, Judá está hablando de Israel. Ya pronto les voy a explicar la división del reino. Basta que sepan, porque el versículo 1 dice que Ezequiel recibió la profecía cuando el rey Joaquín estaba en el trono de Judá. Entonces uno debe pensar, ¿quién estaba gobernando? En Judá, Joaquín.
¿Dice eso mucho? No de momento, porque ustedes no saben quién fue Joaquín, no saben quién era Judá, que poco a poco van a irlo conociendo porque lo vamos a ir develando. No voy a darles toda la historia en un solo estudio, creo que iremos paso a paso para que se vuelva un poco más dinámico el estudio. Luego, otra fecha que deberíamos, si no recordar, conocer, 597. Por supuesto, esto es antes de Cristo, marzo. Los babilonios toman a Jerusalén. Estoy diciendo, en otras palabras, en este año, el gran imperio conquista la ciudad santa. Eso es muy, muy importante, porque ahora no solo estoy hablando del rey de Judá, estoy hablando de toda la ciudad santa. ¿Qué es eso? Ténganme paciencia, solo estoy mostrando detalles grandes. Siga. Además de eso, en el 597, otra fecha más que importante, los exiliados destacados son llevados hasta la Babilonia. De eso les conté el domingo. Les conté que Ezequiel y otros grandes jóvenes, entre ellos sacerdotes, príncipes, académicos, gente preparada, fue llevada desde Jerusalén hasta Babilonia. Entre ellos el autor de este libro. ¿Cuándo sucede eso? Pues en el 597. Para entonces también recordamos que la edad de Ezequiel andaba por los 21 años. Poco más, poco menos. Eso nos dice, wow, este era casi un niño cuando lo desterraron a Babilonia. Nos dice eso algo muchísimo, ya pronto lo descubrirán. Más adelante, el 595, el faraón Necao II llega como rey de Egipto. Ay, pastor, pero ¿y qué nos importa Egipto a esta altura? No saben lo que están diciendo. Muy pronto vamos a navegar en todo el mapa del Medio Oriente e iremos desde Babilonia hasta Egipto. Y ustedes, cuando yo les muestre esos detalles, entonces ustedes van a entender mejor la profecía. Deben saber, el faraón Necao II no fue tan importante como Nefertiti, no fue tan importante como Cleopatra, no fue tan importante como Tutankamón, pero es muy, muy, muy importante en la historia bíblica. Entonces usted y yo debemos saber que para ese entonces Necao II estaba como el príncipe de Egipto. ¿Y por qué importante? Porque ya van a ver las alianzas que el reino del sur intenta hacer con Egipto. Bueno, esto como fechas referentes. Dije antes, no tienen que memorizar nada de eso. Nabucodonosor II conquista al rey de Elam. Ya voy a mostrarles qué es Elam. Y luego, la más importante, 586, que les dije, año 86 en nuestro contexto para un recurso mnemotécnico. Toda nuestra generación recuerda el año de 1986. Ahora, creo que todos vamos a recordar que la fecha referente para nosotros en el libro de Ezequiel es el 586 a.C. ¿Y por qué esa es la fecha referente? Porque esa es la caída de la ciudad santa. Cuando hablamos de que Jerusalén es desolado, wow, eso hay que recordarlo. Y de inmediato recordamos eso, sabemos que un poco arriba, un poco abajo, toda la historia que ahora empezamos a estudiar. Pregunto, ¿me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Amén o no amén? Sí, amén. Bueno, si hasta aquí me estoy dando a entender, olvidé mencionarles esto. Aquí no están. A veces me sucede en estos temas que hay detalles en los que yo corro. No porque sea el experto. Este es mi trabajo, estudiar para intentar facilitarle a usted. Entonces hay cosas que en mi mente caminan, pero en lugar de caminar yo corro.
por favor interrúmpanme. Yo no tengo prisa en terminar Ezequiel, podemos pasar aquí el resto del año. Y si alguno de ustedes no se considera con el atrevimiento de preguntar en el estudio, escríbanme, háganme las preguntas al correo y volvamos esto más dinámico. Es importante que todos crezcamos y que me ayuden a que yo no corra cuando debemos caminar. Bueno, ahora voy a mostrarles la historia sobre el reino del sur y sobre el reino del norte. Este cuadro, cuando lo ven a primera vista, algunos podrán insinuar, eso parece complicado, pastor, ni remotamente. Es complicado cuando no tienen la ayuda del facilitador. Ahora que se los explique, ustedes dirán, de veras, es sencillo y es enriquecedor. Exacto, esa es la idea. Y ya está en la web, ¿verdad, Efraín? ¿Subiste todo esto? Ya está en nuestra web, está en el Facebook. Entonces ustedes pueden bajarlo y pueden estudiarlo, lo cual es más que recomendable. De hecho, el que va a pasar de lector casual, común o esquivo a estudiante de la Biblia, tiene que estudiar este cuadro. Los que ahorita les estoy adormeciendo, ustedes no bajen nada ni busquen nada. Esto es como una canción para adormecer bebés. Y como usted quiere pasar como un niño, pues ni modo. Pero los que van a dar ese paso, entonces sí tendrán que buscar esta información. Se los explico rápidamente. Los cuadros que ven ustedes aquí, en distintos colores, son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Lo voy a ilustrar. Déjenme poner un ejemplo sencillo. A ver, veamos por aquí. Ismael se pone un ratito de pie. Julio se pone un ratito de pie. Voy siguiendo acá. Saúl se pone un ratito de pie. Lick, un ratito de pie, por favor. Sí. Bueno, aquí habemos 4. Supongan, como un lejano ejemplo, que ellos fueran mis 4 hijos. Imposible, ¿verdad? Yo parezco nieto de estos 4. Pero en fin, si ellos fueran mis 4 hijos, nosotros formamos una tribu. Y más allá hay otro que tiene otros 5 o 10 hijos. Esa es otra tribu. Pero el ejemplo ahora es que en realidad, si yo soy Jacobo, yo no tuve 4 hijos, tuve 12. A ver, por favor, pónganse de pie otros 8 aquí en la primera fila. Ustedes, por favor, se ponen en pie. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están. 3, 6, 8, 10, 12. Estos son mis 12 hijos. Cada uno de ellos, cuando crece, tiene sus propios hijos. Y a cada uno de ellos, en la historia hebrea, se les llamaba tribus. Hoy por hoy, como ustedes son jóvenes, estoy hablando en forma retórica, como ustedes son jóvenes y no tienen hijos, yo soy vuestro patriarca y ustedes son mi tribu. Pero ustedes llegaron adultos, se casaron, tuvieron sus propios hijos y se convierten en 12 tribus. Eso es un grupo tribal. Es una organización por medio de tribus. Pues bien, yo soy Jacobo, a quien Dios me cambia el nombre por Israel, y ustedes son mis 12 hijos. ¿Han entendido esto? Estos 12 son la nación hebrea. Estas 12 tribus se convierten en los departamentos de Israel, si fuera nuestra constitución política, o los estados de la nación hebrea en una república. Pero como era la nación hebrea, ustedes son las 12 tribus de Israel. Muchas gracias, pueden tomar su asiento. Los nombres de ellos 12 están aquí.
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, hasta llegar a Benjamín y a José, o a José y Benjamín. Ahora, los que van a estudiar el cuadro, pastor, ¿y por qué los distintos colores? El color ocre son los hijos que Jacob tuvo con Lea. Los que están en cuadro azul son los que tuvo con Bilha, criada de Lea. Y vayamos hasta el caso puntual de interés, los que tuvo con Raquel, que era la única mujer que realmente amó, son José y Benjamín. Y sé que algunos estarán, tuvo tantas mujeres. Bueno, ese no es su asunto, ni es parte de nuestro estudio ahora. Nomás estoy hablándole de la historia, que en su oportunidad también les voy a contar eso. Bueno, cuando estos 12 chicos se convierten en adultos, tienen sus propias familias, entonces llegan hasta la tierra prometida, que es este mapa. Tarea, además de estudiar este cuadro, la segunda tarea es que ustedes tienen que buscar en sus Biblias, al final, no lo hagan ahorita porque no van a entender nada ahorita ni después. En sus casas buscan un mapa. Casi todas las Biblias lo tienen, aún las que no son de estudio, que se llame algo así como Israel y las 12 tribus. Y van a encontrar la división geográfica de Israel. Van a encontrar que tiene costa hacia el mar Mediterráneo. Van a encontrar que Judá es bañado por el Mar Muerto. Encontrarán otro montón de curiosidades. ¿Dónde está el mar de Galilea? Y podrán ubicar las 12 tribus de Israel. ¿Recuerdan que hace unos minutos les hablé sobre Ciudad Merliot y sobre San Salvador? Bueno, ustedes tienen que empezar a familiarizarse con todo esto. Sumado este cuadro, encontrarán aquí que esta es la división del campamento cuando eran nómadas. Tenían perfectamente organizado dónde debía estar cada tribu de forma concéntrica al tabernáculo. Literalmente, esto es un organigrama de la nación hebrea. No es un organigrama ni vertical, ni horizontal, ni mixto. Este es un organigrama concéntrico, no usual en casi ninguna administración, a no ser la administración bíblica. Lo que encontrarán aquí a la izquierda es algunos de los, en nuestro español, es algo así como los escudos de guerra de cada tribu. Esto no lo necesitan para Ezequiel, pero los que de ustedes se convierten en estudiantes serios querrán saberlo. Por decir un ejemplo, el escudo de guerra de la tribu de Judá es el león. Hay una profecía al respecto y da las citas. El escudo de guerra de la tribu de Isaacar es un burro, haciendo eco a su fortaleza. El escudo de guerra, con total ironía, en la tribu de Rubén es una mandrágora, que aquí encontrarán la historia. Más que interesante, ¿eh? Pero como no es parte de Ezequiel, yo no voy a profundizar en eso, solo estoy ubicándoles en nuestro marco teórico. Siguiente, van a encontrar el mismo cuadro pero un poco más explanado para que se les facilite. La misma división de las 12 tribus, van a encontrar el mar Mediterráneo. Y sigamos este mapa. Ahora verán por qué es tan importante la posición geográfica. Si ustedes están triplemente atentos, notarán que aquí no están las tribus de Israel. Este sigue siendo el mar Mediterráneo, pero solo dice reino de Israel y abajo dice reino de Judá. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahora se los explico rápidamente. David, el mejor de todos los reyes después de nuestro Señor Jesucristo, llevó a las 12 tribus
a la unificación del reino. Así se conoce en política bíblica. Cosa que ningún otro líder lo consiguió. Porque una vez Jacob murió, el problema se dio quién gobernaba a los 12. Nadie lo consiguió excepto David. La gracia de Dios sobre él y una historia larga de sus conquistas y su amor por el pueblo. Él llevó a la cultura hebrea a su apogeo, no a su clímax. La época de oro le perteneció a su hijo, a Salomón. Él sí llevó a Israel hasta la cúspide, pero irónicamente también la llevó a lo más bajo. Cuando Salomón se olvidó de Dios y le dio la espalda a Dios, puso impuestos insufribles, hizo sufrir al pueblo, y el pueblo no se rebelaba, primero por la sabiduría de Salomón, segundo porque en sus últimos años se convirtió a Dios, y tercero, amaban a su padre. Nadie se atrevía a un golpe de estado. Cuando Salomón muere, viene su hijo y los gobernantes de las tribus llegan hasta el palacio de gobierno y le dicen a Roboam: su papá nos impuso tantas cargas que no podemos sobrellevar. Si usted nos baja los impuestos, le vamos a servir como servimos a su padre y a su abuelo. Roboam, que no quería nada con Dios, escuchó a sus consejeros jóvenes, un grupo de académicos necios, vanagloriosos, sábelo-todo. Le dijeron: usted no tiene por qué hacerle caso a esos ancianos. Si su papá reinó con vara, usted haga con látigo. Cuando respondió de esa forma, los patriarcas dijeron: se acabó. Estamos hartos de su gobierno. Usted no es David. Buscaron a otro líder que, por cierto, fue empleado del rey David, un ingeniero civil, un estadista muy bueno, Jeroboam. Lo llamaron el hijo de David. Salomón desterró a Jeroboam. Lo llaman y le dicen: gobiérnenos, estamos hartos de la casa de David. Jeroboam dice: la época de mi venganza. Pero no todas las tribus quisieron seguir a Jeroboam. Es que habían dos que tenían total dependencia del linaje davídico. La primera era la tribu de Judá. Aquí lo van a encontrar. Y si usted me dice: ¿y por qué la tribu de Judá? Porque todo este reino era algo así como la familia de David. David convirtió Jerusalén en la capital de todo el reino. David construyó su palacio en Jerusalén. David construyó la casa de Dios en Jerusalén. Entonces estos le debían, eran familia de David. No iban a seguir a Jeroboam. Y desde entonces las 12 tribus se partieron en dos gobiernos y se llamaron el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte 10 tribus, una confederación, y en el reino del sur apenas 2. Pero lo de apenas es con cierta ironía, porque la tribu de Judá era una de las más fuertes y poderosas. Cada reino con su propio nombre. Aquí se llamaba Israel y su capital Samaria. Esto era Judá y su capital Jerusalén. Cuando empecemos a navegar por el libro de Ezequiel, de pronto Ezequiel habla al reino del sur. Y usted dirá, si no hubiera escuchado esto: wow, ¿y de qué está hablando? Ahora sabe de qué.
encontrará también cosas más que interesantes como esto. Debe tener este mapa, o en su Biblia. Ubiquen 4 imperios más alrededor de esto. El que está allá arriba, el imperio asirio, es punto de honor. Encontrarán en línea directa, en diagonal hacia abajo, a Egipto. Deben colocarlo en su mapa. Encontrarán a la casi derecha de Asirio a Babilonia. Y por aquí estará Siria. Moab, Amón y Elam, pues no muy importantes, pero esos otros 4 más que importantes. Me dirán, ¿y por qué es eso importante? Les voy a contar una pequeña historia para que ustedes noten la grande importancia de ubicar eso en un mapa. El imperio asirio empezó a decrecer. El imperio babilónico empezó a crecer. Estos empezaron en guerra. Jerusalén no era importante, miren lo lejos que estaban. Pero de pronto, el imperio egipcio, que está aquí abajo, también empezó a crecer. Los asirios empezaron a caminar por acá hasta querer llegar a Egipto. Y en este camino estaba el reino del norte. Lo conquistaron, lo desolaron. Seguía Jerusalén. Este rey, en lugar de buscar ayuda a Dios, de Dios, se le ocurrió como un estratega militar decir, mire, mandemos una delegación de políticos para que haya una confederación y pongamos aquí una especie de barrera, de modo que no importa si es Asiria o es Babilonia, cuando sus incursiones quieran acercarse, nosotros ya tenemos un ejército como una especie de pared inquebrantable. Y escuchen, enviaron la delegación hasta Egipto. Yo digo esto con tristeza porque ustedes recuerdan quiénes eran Egipto para Israel. ¿Quiénes eran? Los que los subyugaron. Los judíos fueron esclavos de los egipcios. Y ahora, neciamente, el rey de Judá le pide ayuda a Egipto. Cuando ustedes estén leyendo conmigo esos capítulos y viendo en las profecías, si ustedes no supieran dónde está Egipto, dónde está Siria, estarían perdidos. Y dirían, ¿qué es esto? ¿Por dónde nos lleva? Ahora que ustedes lo saben, entonces pueden sacar conclusiones y decir, qué necios eran los judíos. ¿Cómo se les pudo ocurrir pedir ayuda a sus esclavizadores? Todo creyéndose que son estrategas militares. Pero bueno, voy a parar hasta ahí, porque el tiempo ya se me terminó y no hemos todavía aplicado esto a nuestra propia historia. Y los 5 minutos que voy a abusar, pidiéndoles que me los regalen extra, serán para aplicarlos a nuestra propia historia y decir esto. Es increíble cómo Israel repetidas veces insistía en quedar esclavo de sus esclavizadores. Es increíble cómo la iglesia de Cristo hoy día, usted y yo, insistimos en ser esclavos de los que nos lastiman. Cierto, nos equivocamos. Cierto, fuimos a parar al cautiverio. Cierto, hemos pagado nuestros y seguimos pagando. Pero ahora ya nos hemos arrepentido y nos hemos vuelto a Dios. Entonces, vueltos a Dios, deberíamos no caer nunca más en el cautiverio. Deberíamos esforzarnos para nunca más caer en esa esclavitud. Pastor, ¿de qué habla? Citaré ejemplos.
Hay algunos de nosotros como esposos que de jóvenes le dimos la espalda a Dios y cometimos errores u horrores terribles contra nuestros hijos. ¿No aprendimos nada? ¿Cómo es que a esta altura no nos esforcemos en buscar a nuestros hijos y hablarles de Dios? Esposas cayeron en la esclavitud que ahora viven por darle la espalda a Dios. A lo mejor se casaron como nunca debieron casarse y han tenido que sufrir terriblemente. Saben que su error fue darle la espalda a Dios, pero insisten en hacerlo. No buscan a Dios con su corazón. Jóvenes que se vislumbran ante cualquier tontería de vanidad, de carros, de trabajos, de dinero, incluso de romances, para quedar esclavos otra vez, en lugar de aprender de nuestros propios errores. Es como estar en una prisión y estando allá adentro, llega el abogado y nos dice: oiga, hay una esperanza para que usted salga de aquí. Deme la información, debe responder esto, debe mostrar muy buena conducta y debemos tener esperanza que Dios va a obrar un milagro. Y las cosas empiezan a caminar, pero usted neciamente encuentra que dentro de la prisión hay unas esposas y hay unos grilletes y se las pone por su propia gana. El abogado viene más tarde y dice: he conseguido que usted salga bajo fianza. Ahora va además con grilletes y con esposas. Y eso es lo que algunos de nosotros estamos pasando. Nuestro Dios envió a su Hijo a abogar por nosotros, murió en la cruz para darnos salvación, vida eterna, para que nosotros disfrutemos aquí nuestra existencia, pero parece que algunos insisten en vivir mal, en dar tumbo tras tumbo, en sumarle a un error uno peor, en lugar de buscar a Jesús con todo su corazón. Es decisión de cada quien. Oremos. Señor, gracias por hablarnos. Perdóneme por todas las veces que yo he sido precisamente uno de esos ejemplos, que me equivoco tras el error anterior. Gracias por enviar a un profeta, Ezequiel, a advertirme que debo cambiar y buscar su presencia. Y Señor, si esta noche